De tal manera que la antropología física ha abordado el tema de la evolución humana desde el estudio comparado de los primates, para establecer modelos que puedan aplicarse a la dilucidación de los procesos evolutivos del Homo sapiens. La otra forma de encarar el estudio de la evolución humana es a través de los restos fósiles, ¿no? La paleoantropología, el estudio de la evolución humana a través de los testimonios fósiles. Bueno, ambos aspectos son muy importantes y tienen con mucha relevancia en la actualidad. Si uno revisa la bibliografía actual de revistas especializadas, vamos a encontrar una gran cantidad de trabajos con ambas orientaciones, de primatología y de paleoantropología. Y todas van al mismo objetivo, saber este proceso, qué características tiene. Y yo les puedo decir, esto históricamente pues era un problema muy grande, porque había una reticencia para ubicar, para incorporar a la especie humana en el mundo animal, en la zoología, ¿no? Y cuando Darwin hizo su libro de los orígenes de las especies, pues la sociedad victoriana, lo primero que hizo fue un rechazo inmediato. ¿Cómo va a ser que seamos parientes de los monos, ¿no? Entonces, en realidad esto pues, se ha establecido finalmente, pero hay que entenderlo también, que si bien este ha sido un conocimiento que ahora ya puede sustentarse con gran fuerza, con gran, digamos, certidumbre, pues no acaba todavía de completarse este conocimiento. El hecho de que la antropología física sea evolucionista, sigue siendo evolucionista, no quiere decir que no haya debates sobre aspectos particulares de la evolución humana. Podemos decir que ya conocemos las grandes etapas de la evolución, pero no la relación más exacta que hay entre unos restos fósiles y otros. Eso sigue siendo el debate cotidiano. ¿Qué relación? Bueno, por ejemplo, para comenzar con los restos más antiguos, el grupo de los australopithecus de hace 2 millones de años, hay por lo menos 5 especies de australopithecus, y algunos dicen no, ni son 5, son menos, pero hay mucho debate en la taxonomía, cómo se clasifican los restos fósiles, y luego qué relación tienen esos restos fósiles con el siguiente umbral de la evolución de esas diferentes especies de australopithecus. ¿Cuál fue la que dio origen al Homo habilis? Pues ahí la discusión está entre cuál es la especie antepasada realmente en la línea que va a llevar a los humanos modernos. Y el Homo habilis igual, ¿qué desemboque tuvo en la evolución humana? ¿Y por qué otros restos fósiles de la misma época pues tienen otra clasificación zoológica? Hay una gran problemática en el estudio de la paleoantropología. Pero lo que es importante es mostrar que tiene un sentido que está ya, digamos, confirmando el hecho real de la evolución humana, aun cuando sus situaciones más digamos, delicadas de interpretación filogenética, pues todavía no están resueltas. Bueno, pues esto es lo que ha sido el tema de la antropología física durante muchos años. Yo les decía que en la época de Darwin todavía no había suficientes fósiles. En 1856 se localizó el primer neandertal. El primer neandertal y no fue reconocido como un resto fósil, sino como un caso patológico, porque si fuera muy diferente a la morfología craneal de un hombre moderno, pues era un cráneo patológico. Hasta que se encontraron otros restos, se fue ya habilitando esta nueva área de conocimiento. De hecho, el siguiente momento importante en la paleoantropología fue el descubrimiento del famoso Pithecanthropus erectus, que eso fue una búsqueda intencional para ver si Darwin tenía razón. Darwin decía, debe haber un antepasado del hombre actual que esté muy cercano a los antropoides, a los chimpancés y los gorilas, y
lo que hizo Eugène Tourbois, un naturalista holandés, es irse a Java, que eran dominios holandeses en la época, a buscar restos fósiles, y justo encontró ahí los restos del Pithecanthropus erectus. El Pithecanthropus erectus, que era el eslabón perdido que había previsto Darwin. Bueno, pues existía ese resto fósil que fue dándole viso de realidad a la teoría darwinista. Y después de eso, en 1925, en Sudáfrica, se encuentran los primeros restos de Australopithecus. Y se le llamó Australopithecus, o sea, mono del sur, Australopithecus. Mono del sur, en realidad no es un mono, es un homínido. Ya tenía la característica de caminar en dos pies, había adquirido la característica de la locomoción bípeda. Es un homínido, un antepasado del hombre. Entre los primates, los únicos bípedos son los humanos, y sus antepasados, que los primeros son justamente los Australopithecus. Así que ahí ya se confirmó que no era un eslabón, hay muchos eslabones perdidos. Este concepto de eslabón perdido, pues ya también quedó muy atrás. Hay toda una serie de restos fósiles que están mostrando estos diferentes niveles de la evolución humana. Y siempre había la discusión, estos restos son de antepasados del hombre o antepasados de los monos. Y el Australopithecus, algunos dijeron es antepasado humano y otros es antepasado del chimpancé. Y era razonable la duda porque no existían asociaciones culturales, no había un instrumento lítico asociado a estos restos. Cuando se descubren los primeros restos líticos asociados, pues hasta el Homo habilis, que vivió hace 1.800.000 años, ¿no? Ahí ya hay certidumbre de que fabricó instrumentos. De tal manera que podemos decir, ¿cómo se zanja esta gran discusión cuando hay el ejemplo de una creatividad cultural? El Homo es no solamente características físicas, la locomoción bípeda, el desarrollo del cerebro, sino también la creatividad cultural expresada en los instrumentos líticos. Todavía hacia 1950 se decía, hay un límite para entender lo que es humano y lo que no, el desarrollo del cerebro. Si tiene 700 centímetros cúbicos, a nivel de 700 centímetros cúbicos de tamaño del cerebro, entonces es humano. Menos es antropoide. El Rubicón cerebral se le denominó Rubicón cerebral. Lo que resultó es que ese criterio no fue aplicable, porque los Australopithecus, que ya son homínidos, tienen menos de 700 centímetros cúbicos de tamaño del cerebro y ya tenían especializaciones, ya tenían, digamos, características adquiridas en el sentido de la evolución humana. Bueno, todo esto es parte de una experiencia en la investigación de la paleoantropología. Pero lo decisivo fue ya pensar en qué es la cultura lo que diferencia al hombre. Pero esto, miren, esto también se tomó como ya un criterio que se aplicaba sin ninguna discusión, hasta que los estudios primatológicos recientes están demostrando que existe lo que podría llamarse una protocultura entre los primates no humanos. Hay ya aspectos de comportamientos que son enseñados al resto del grupo y que son el rudimento de una cultura, no con la complejidad que tiene la especie humana, pero está mostrando que otra vez la diferencia entre los primates no es una diferencia de esencia, más bien es de cantidad, ¿no? Y entre un chimpancé y un humano, bueno, claro, otra diferencia que sí es muy importante es el lenguaje, el sistema de comunicación a través de una lengua articulada, simbólica, que tiene este significado de simbolismo. Pues eso no es solamente los humanos. ¿Desde qué época? Pues también se discute. La capacidad de un lenguaje no deja huellas en los fósiles, ¿no? Así que tiene que ser discutido desde qué momento. Pero bueno, una indicación indirecta de que el lenguaje acompaña la creación cultural es que se requiere del lenguaje para
crear una tradición de cultura, para enseñar cómo se produce un tipo de instrumentos. O sea que desde el Homo habilis debió haber habido un lenguaje. Y de todos modos, los sistemas de comunicación existen entre los chimpancés y entre los gorilas, pero en el caso del lenguaje humano hay la capacidad mucho más delicada de poder expresar conceptos. O sea, el lenguaje corresponde ya a un umbral de un psiquismo reflexivo que solamente puede darse en el caso de la especie humana y sus antepasados directos. Yo diría a partir del Homo habilis y en adelante. Aun cuando durante mucho tiempo los antepasados del hombre pues se mantuvieron en un nivel de creatividad cultural bastante, digamos, limitado durante muchos años, durante muchos milenios. No hubo desarrollos muy ostensibles. Es hasta la aparición del Homo sapiens cuando establece ya un gran florecimiento de expresiones de la cultura. El Homo sapiens cuando aparece, pues hace 200.000 años. La famosa teoría de la Eva africana, ¿no? La teoría del nacimiento del Homo sapiens en África, y es cuando viene ya esta expansión de la cultura, expansión del hombre en un hábitat mundial, en un hábitat ecuménico, coloniza Asia, Europa, Australia y finalmente América, y hay también una gran diversidad de culturas. Bueno, en realidad yo les voy a decir, antecediendo a lo que vamos a ver ahora, si es que se logran arreglar esto, los grandes problemas de la paleoantropología se sitúan sobre todo en los antepasados más antiguos de la especie humana, cuando hay la divergencia de la línea evolutiva de la familia del hombre, los homínidos, respecto a la línea evolutiva de los antropoides, los chimpancés y los gorilas. Ese es un punto crítico y eso va hacia los 6 millones de años de antigüedad. Y el otro punto es cuándo surge el hombre moderno, el hombre anatómicamente moderno, que ahora se considera que sucedió hace unos 200.000 años. Y es otro punto de gran discusión. ¿Surgió solamente en África o surgió en diferentes regiones del mundo? La teoría multiregional o de continuidad regional y la teoría fuera de África, la migración desde África a otros continentes. Bueno, son cuestiones que siguen en debate, o sea, no todo está resuelto, pero lo que sí está claro es que la evolución es un hecho y que hay mecanismos que nos permiten fundamentar que esta evolución es un proceso. Ya no nos metemos, y eso queda a la opinión de cada quien, el para qué de la evolución, ¿no? Porque eso, bueno, hay cuestiones filosóficas. Cuando hablamos de proceso de humanización, estamos tratando de entender el qué y el cómo, qué cosa es el proceso, cómo se define este fenómeno y cómo se ha producido. Ya las cuestiones filosóficas, si la evolución tiene un sentido o no, eso está en el ámbito de la filosofía y hay muchos puntos de vista, ¿no? Teilhard de Chardin, que era un paleontólogo y un teólogo al mismo tiempo, bueno, propuso que debía llamarse el fenómeno humano, el proceso de humanización, y que había un sentido final, había una teleología, un finalismo, era poder aspirar al nivel de la deidad. Ha aparecido la especie humana y su objetivo pues es identificar a Dios. Bueno, un teólogo tiene que verlo de esa manera. Un antropólogo pues le basta explicar un fenómeno natural y la complejidad de este fenómeno, que es la necesidad de entender este fenómeno, y como antropólogos es nuestro objetivo. Y para eso pues hay que integrar los conocimientos que vienen de diferentes disciplinas. Bueno, yo no sé si se puede resolver este problema, porque además viene después otro